Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de generalidades del sistema óseo. Esperemos que este tema les pueda servir y no queden algunas dudas. De todos modos, si hay dudas, yo les dejo ahí mi cuenta de Twitter y en la cual me pueden mandar cualquier duda y con mucho gusto se las responderé. Los objetivos que debemos tener al finalizar este tema son que ustedes puedan identificar los conceptos básicos del sistema óseo, distinguir los huesos que pertenecen tanto al esqueleto axial como al esqueleto apendicular, poder clasificar los huesos por su estructura, forma y características, así como poder enunciar algunos ejemplos de cada una de estas clasificaciones. Describir las características de los huesos largos, asimismo la de los huesos planos. Y finalmente, que puedan distinguir los detalles anatómicos de los huesos. Por supuesto, los principales porque hay muchos detalles óseos. En el primer punto, que es identificar los conceptos básicos del sistema óseo, vamos a ver lo siguiente. Existen entre 206 y 208 huesos. Esto va a depender de la literatura que ustedes consulten. Algunos libros dicen que existen 200 huesos más 3 del oído derecho, más 3 huesecillos del oído derecho y 3 del oído izquierdo, lo que nos da un total de 206. Algunos dicen que es un total de 208. El rango, ahí se los dejo, y estos se van a dividir en huesos que pertenecen al esqueleto axial y otros que pertenecen al esqueleto apendicular. El sistema óseo se compone de huesos y cartílagos, y estos huesos están cubiertos por una membrana fibrosa, la cual le vamos a llamar periósteo. Esta está ricamente inervada y vascularizada. Es muy importante porque prácticamente este periósteo que nosotros vamos a tener aquí es quien va a recubrir a los huesos. Al estar ricamente inervado, muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿el hueso duele? El hueso como tal no, porque el hueso no está inervado. Lo que está inervado es esta membrana fibrosa que le llamamos periósteo, pero también está muy vascularizado. Y los huesos largos tienen algo que se llama cartílago de crecimiento. Por lo tanto, tanto el cartílago de crecimiento como el periósteo son fundamentales para el sistema óseo para que haya un adecuado crecimiento y desarrollo de los mismos. ¿Por qué? El periósteo contiene vascularización. A través de la vascularización se reciben los nutrientes al hueso para que este hueso pueda crecer. Ahora, el cartílago de crecimiento, también este cartílago de crecimiento, pues es fundamental para el desarrollo. Si no están estos dos, no puedo tener un desarrollo adecuado. En cuanto al hueso, pues decimos que pues le va a dar soporte y protección a estructuras como el corazón, porque para llegar al corazón tengo que quitar el esternón y las costillas, o para llegar al cerebro, pues tengo que quitar los huesos que están en el cráneo. Entonces, pues me va a dar protección, me va a dar soporte también, y por supuesto es la base mecánica para el movimiento. ¿Por qué es la base mecánica para el movimiento? Porque al tener una inserción muscular, o sea, al permitir que se inserte los músculos, es decir, el sistema muscular se inserte aquí y el sistema muscular tiene una función de contracción y relajación, y al provocar contracción y relajación van a mover a, a los huesos, pues entonces pues son la base mecánica para el movimiento. También van a ser depósitos de sales como el calcio. Y algo fundamental que son centros hematopoyéticos. Son centros donde se van a crear células sanguíneas. Por una parte también los cartílagos van a proporcionar pues una parte semirrígida, van a ser esta parte flexible que van a ser responsables de la mayor parte del movimiento, ¿no? Que sea un poco semirrígido, pero que también sea elástico. Importante porque la parte cartilaginosa no tiene una irrigación capilar por sí mismo, ¿no? Depende de este periósteo. Y finalmente, estos huesos se van a osificar a través de dos mecanismos. Una osificación membranosa, que principalmente la presentan los huesos planos, que viene del mesenquima,
y otra que viene del cartílago, o sea, se llama osificación condral. Esta osificación condral puede ser de dos tipos, puede ser pericondral, es decir, alrededor del cartílago, o endocondral, ¿sí? Al interior del cartílago. Y esta osificación, tanto pericondral como endocondral, pues generalmente yo la voy a ver ahora en los huesos largos. Y estas son pues las dos maneras en las que el hueso se va a convertir en hueso, ¿no? O sea, va a tener esa parte cartilaginosa y va a convertirse completamente en un hueso que me dé esa protección y esa rigidez. Eh, bueno, continuando con el tema, en el 2 vamos a distinguir los huesos que pertenecen al esqueleto axial. En primer lugar, yo les quisiera decir que todos estos huesos que pertenecen al esqueleto axial los encontramos en la línea media. Vamos a ver los huesos de la cabeza, los huesos de la columna vertebral. En la parte anterior tengo este hueso que es el yoides, y en la parte más anterior del tórax tengo al esternón por delante, que no lo veo en esta vista, y a las costillas, que sí los estoy viendo en esta vista muy importante. Ahora, si yo parto esto y voy a empezar con los huesos del esqueleto axial que están en la cabeza, estos huesos de la cabeza los voy a dividir en dos, en huesos que me forman el neurocráneo. Estos huesos que forman el neurocráneo son 8 huesos que están divididos entre huesos pares e impares. Tengo 2 huesos parietales, uno derecho y uno izquierdo, 2 huesos temporales, uno derecho y uno izquierdo, y luego tengo huesos impares como el occipital, como el frontal, como el esfenoides, que está aquí, y el etmoides, que se encuentran recubriendo y protegiendo al encéfalo del exterior. Así como tengo el neurocráneo, ahora tengo algo que le llamo viscerocráneo, ¿sí? Tengo ahora algo que es el viscerocráneo. ¿Qué es el viscerocráneo? Pues es el esqueleto de los huesos de la cara. Y estos me da un total de 14 huesos de la cara, que son entre pares e impares, al igual que los otros. Y tengo, fíjense, 2 huesos lagrimales o lacrimales, 2 huesos nasales, 2 huesos palatinos, que los vamos a tener aquí, 2 huesos cigomáticos, que me van a estar formando los pómulos, un hueso aquí solitario, que es el vómer, 2 coronetes nasales inferiores, que son huesos independientes, 2 huesos maxilares y un hueso mandibular. En total, todos estos me van a formar los huesos del viscerocráneo, y son 14. Y como podemos ver ya aquí, vamos a ver estos huesos que se comportan aquí, ya dejando el neurocráneo y el viscerocráneo. Vamos a ver, en la parte posterior voy a tener a mi columna vertebral. Y esta columna vertebral está dividida en segmentos. En un segmento cervical que está formado por 7 vértebras cervicales que van de C1 a C7. Vamos a encontrar que las vértebras cervicales las vamos a clasificar como con C, porque vienen de cervical, y el 1 es el número que se le va a poner a la primera vértebra, a la segunda le voy a llamar C2, C3, y así me voy a ir hasta C7. Entonces tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras torácicas, por eso pongo aquí de T1 hasta T12, tengo de L1 a L5 porque son 5 vértebras lumbares, y luego tengo un sacro, que en realidad son 5 vértebras sacras, pero están fusionadas, y aquí me falta un segmento que sería el coxis. Este coxis también son vértebras que están fusionadas. En realidad yo tengo en total, un total de 33 vértebras, ¿sí? 33 vértebras, entre móviles e inmóviles, y eso es un bloque para hablar de todo esto. En la parte más anterior, ya en la parte más anterior, aquí no lo podemos ver, pero en esta vista sí lo vemos, que es el yoides. Por aquí me quedaría el yoides, y luego tengo al esternón y a las costillas a los lados. El esternón, que tiene 3 partes, tiene
un manubrio, un cuerpo y un proceso gifoides, y las costillas que las vamos a dividir en verdaderas, en falsas y en flotantes. Y entonces con esto yo tengo a todo mi esqueleto axial. Si ustedes se dan cuenta, mi esqueleto axial está justo aquí, viene así en la línea media y solo se sale un poquito a los lados con las costillas, pero son prácticamente todos los huesos que están aquí en la línea media. Y listo, con esto acabamos los huesos que pertenecen al esqueleto axial. Ahora vamos con los huesos que pertenecen al esqueleto apendicular. Con esto tenemos dos huesos. Los huesos que están formando el miembro superior y los huesos que están formando al miembro inferior. Al miembro superior vamos a ver que lo van a estar formando dos huesos muy importantes, que es la clavícula y la escápula. Cuando estos dos huesos se unen, tanto la clavícula y la escápula, me dan algo que yo le llamo cinturón escapular o cintura escapular. Entonces, esta cintura escapular está formada por la escápula y por la clavícula. Luego tengo al siguiente región del miembro superior que está formada por el húmero, que esta es la región del brazo. Luego tengo a otra región que va a estar aquí, que es la región del antebrazo. Esta región del antebrazo está formado por dos huesos, por la ulna y por el radio. Si yo les trazara aquí, por aquí vendría la línea media, por aquí vendría la línea media, y entonces el radio es lateral y la ulna es medial. Acuérdense que cuando en otro video veíamos las descripciones decíamos va hacia radial, es decir, va hacia lateral, o va hacia ulnar, va hacia medial. Y finalmente tengo a la región de la mano. Esta región de la mano se compone por huesos que están aquí pequeñitos, que son los huesos del carpo, por huesos que son un poquito más largos, que son los huesos del metacarpo, y finalmente por falanges. Estas falanges, en el primer dedo, que es el dedo pulgar, tengo dos falanges, que es la falange proximal y la falange distal, mientras que en el resto de las falanges, o sea, del segundo dedo al quinto dedo, tengo tres falanges. Tengo una falange proximal, una media y una distal. Aquí se los voy a poner en colores. Proximal, media y distal. Y esto se repite en estos. Ahora vamos a ver los huesos que forman parte del esqueleto apendicular ahora del miembro inferior. Aquí voy a tener el hueso coxal. Este hueso coxal está formado por tres huesos. En realidad está formado por un pubis, por un ilion y un isquion. Pubis, ilion e isquion. Perdón aquí por la letra. Entonces esperen porque de plano quedó muy fea. Entonces vamos a... Entonces, el hueso coxal está formado por ilion, isquion y pubis. Esos son los tres huesos que me están formando al hueso coxal. Cuando junto el hueso coxal del lado derecho con el hueso coxal del lado izquierdo, me están formando ahora sí algo que conozco como pelvis. Luego, el fémur es el hueso que me está formando la región que yo conozco como muslo. Y bueno, esta región la conozco como la parte de la rodilla, y aquí tengo un hueso importante que es la patela, ¿sí? Antes llamado rótula. Y luego tengo la región de la pierna. Esta región de la pierna, que entonces aquí sí tengo la región de la rodilla, aquí me faltó decirle la región del codo, ¿no? Tengo entonces a la pierna, que igual si yo trazara y pusiera yo aquí, esta sería mi línea media, por lo tanto tengo dos huesos que están en la pierna. Tengo a la tibia, que es medial, y a la fíbula, que es lateral. También en descripción decíamos, está hacia tibial, es decir, hacia medial o hacia fibular, es decir, hacia lateral. Y en la parte inferior, que es la región
de la pierna, del pie, tengo 3. Una que me faltó aquí describir, que es prácticamente esto es similar. Aquí tengo huesos del carpo y aquí son huesos igual de pequeñitos, pero no se llaman del carpo, se llaman del tarso. En la mano tenía yo huesos del metacarpo, aquí se llama metatarso. Y aquí tengo falanges y aquí también tengo falanges y se comportan exactamente igual que en la mano. Es decir, 2 para el primer dedo y 3 para el resto de los dedos. Y con esto, pues, acabaríamos las características del esqueleto apendicular junto con todos los huesos que forman a este esqueleto apendicular. Luego, tengo la clasificación de los huesos. Hablando de la clasificación de los huesos, tengo 3 tipos de clasificaciones: por su estructura, por su forma y por sus características. Por su estructura podemos ver que está compuesto de tejido óseo, de tejido conectivo y de tejido cartilaginoso. Mientras que por su forma vamos a ver que, ahorita me regreso acá, por su forma está compuesto de huesos largos, cortos, planos e irregulares. Y por sus características se caracterizan por ser huesos sesamoideos, suturales o hormianos y neumáticos. Entonces, vuelvo a repetir, la clasificación es por estructura, por forma y por características. Y ahorita me voy a detallar, por eso ya no les expliqué esto, pero ahorita detallo la parte de la estructura. Entonces, vamos a empezar por la primera clasificación, que es la clasificación estructural. ¿Qué tiene de importante esta clasificación estructural? Como yo les decía, está compuesta por tejido óseo, por tejido conectivo y por tejido cartilaginoso. Este tejido óseo se genera porque tiene 2 tipos de células, osteoblastos y osteocitos. Estos son los que están generando al hueso. Pues por supuesto, estos van a constituir algo que le llamo matriz extracelular. Y esta matriz extracelular va a estar compuesta por unos componentes que le llamamos laminillas óseas. Estas laminillas óseas se relacionan de forma diferente, de tal manera que me van a formar estructuras que yo voy a tener aquí, que es tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto, que vamos a detallar un poquito más adelante. Entonces, pues vean, ¿cómo se forma este tejido óseo? Gracias a los osteocitos y a los osteoblastos, que me van a formar una matriz extracelular que va a estar compuesta de laminillas óseas, y estas laminillas óseas, de acuerdo a la distribución que van a tener, van a formar un tejido esponjoso o un tejido compacto, ¿sí? Y ahorita vamos a ver estas dos. Luego, cuando hablo de tejido conectivo, me regreso aquí, y cuando hablo de tejido conectivo, me refiero a este tejido conectivo como aquel que es capaz de formar periósteo. Y yo les dije que este periósteo es aquel que está, si yo pongo aquí el periósteo es el que me va a envolver a mi tejido óseo. ¿Y qué característica tiene este periósteo? Que va a estar, aquí voy a poner cosas en azul que representa la vascularización, ¿sí? Tanto venas como arterias va a tener ese periósteo, pero también tiene algo muy importante. Tiene los nervios, o sea, este va a tener el tejido nervioso. Yo les decía hace rato, la parte del hueso que duele es el periósteo, pero el periósteo, al tener esta parte vascular muy importante de venas y arterias, y es el que les encarga de darle nutrición, o sea, este periósteo nutre. ¿A quién nutre? Al tejido óseo. Entonces, en una cirugía, si me llevo el periósteo, puede ocasionar una necrosis del hueso, porque estoy barriendo con esa nutrición. Entonces, por eso hay que considerarlo muy bien. Y del tejido cartilaginoso, pues ya dijimos que es un tejido semirrígido que me va a permitir el movimiento, o sea, una parte flexible que tenga la estructura ósea, ¿no? Que no sea completamente rígido, sino tendremos movimientos muy robotizados.
Entonces, el cartílago, pues eso es lo que nos genera. Eh, y bueno, dentro de esta misma clasificación, yo les decía que este tejido óseo tiene tejido hueso compacto, o sea, tiene hueso compacto y hueso esponjoso. Este hueso compacto, pues tiene menos espacios que el esponjoso. Cuando yo lo veo aquí como de manera eh, microcelular, o sea, yo lo veo a través del microscopio, entonces resulta que cuando lo veo, tiene una célula anatómica y funcional que le llamo osteona. Esta osteona también se le llama sistema de Havers. ¿Pero qué es este sistema de Havers? Este sistema de Havers está compuesto por dos estructuras principales que les voy a decir a continuación. Primero, tengo esta osteona, son laminillas. Estas laminillas, aquí los voy a poner, esto que ustedes ven aquí, que aquí se ven también, nada más que esto está en macro aquí. Estas laminillas tienen forma circular. Cuando las laminillas, ojo, aquí se los pongo en amarillo. Número 1, laminillas más un conducto central que es este, y le pongo 2. Entonces a esto le llamo sistema de Havers, que ahora le llamamos, o sea, lo conocemos como osteona. Durante mucho tiempo se llamó así, sistema de Havers. Entonces este sistema de Havers tiene dos componentes: las laminillas dispuestas de manera circular, dando una circunferencia, y un conducto central o el centro de Havers. Y también aquí tengo otros conductos que se llaman conductos perforantes, que aquí los pongo como canalículos. Estos conductos perforantes, aquí se los voy a poner también en blanco. Estos son estos conductos perforantes. Estos conductos perforantes son importantes porque vienen desde aquí, desde el, este, desde la parte que está recubriendo al tejido óseo, eh, que es la parte que está inervada, y por aquí, que es el periósteo. Desde el periósteo vienen estos conductos perforantes, y por aquí va a pasar la nutrición, o sea, por aquí vienen los vasos. Entonces, estos conductos perforantes van a dar una comunicación hasta llegar al central, ¿sí? Estos conductos perforantes antes se llamaban de Volkmann. Estos de Volkmann, pues confluyen y llegan aquí al centro para darle la nutrición al hueso. Entonces, es un tejido muy compacto. Se encuentra justo inmediatamente abajo del periósteo y da la función de soporte y protección al tejido. Como lo podemos ver aquí, o sea, aquí se ve un tejido que es el esponjoso y aquí el compacto. Aquí vemos que está muy rígido. Esto es lo que pesa del hueso, ¿sí? Y lo que le va a dar, pues, por supuesto, la parte del soporte y la protección. Pues se va a encargar de proteger al tejido esponjoso que está aquí. Eh, Estos conductos son que van a transportar también los vasos sanguíneos, también llevan vasos linfáticos. Aquí voy a ver que van a llevar linfa. ¿Por qué? Porque ¿de qué tratan este sistema de Havers? Este sistema de Havers trata de llevar la nutrición, pero también de llevar los vasos linfáticos que van a eliminar los desechos del hueso. De esta manera, pues van a asegurar un hueso sano y que esté creciendo. Entonces, el hueso compacto, esta es la parte fundamental del hueso compacto. Vamos a hablar ahora del hueso esponjoso. ¿Qué tiene el hueso esponjoso? Si nosotros vemos este hueso esponjoso y hacemos un corte a nivel de este hueso esponjoso, bien, yo lo que veo es esto. Este hueso esponjoso que tiene mucho más espacios, son más grandes y tienen estos que les llamo trabéculas. Estas trabéculas son muy importantes porque hacen que si el hueso no es compacto y es esponjoso, por lo tanto es más liviano. Entonces, un hueso no puede ser completamente compacto porque sería muy pesado. Además, este sistema trabecular le permite que esté llena, este sistema trabecular está llena de una médula que está aquí amarillo, que le llamo médula amarilla, que es igual
a la grasa y que está presente tanto en el adulto como en el niño, pero principalmente en el adulto. Y también está compuesta de una médula que le llamo médula roja. Y esta médula roja, pues es mi principal centro de hematopoiesis. Hematopoiesis. ¿Sí? O sea, aquí es donde está generando las células sanguíneas y se encuentran sobre todo en niños, también en adultos, pero principalmente en niños. Y entonces aquí me da una función importantísima. Voy a tener médula amarilla y médula roja. Ahora, ¿por qué le subrayo la médula roja? Esto es importantísimo, porque si esta médula roja es encargada de producir nuevas células sanguíneas, pues resulta que dentro de las patologías que tenemos eh, hay unas malformaciones de células sanguíneas y es una patología muy grave, que es un cáncer, ¿sí? Que son linfomas. Estos cánceres que nos van a estar, o sea, de células sanguíneas, perdón, no linfomas, sino de células sanguíneas, estos pues se pueden corregir haciendo un trasplante de médula ósea, ¿no? Algo que ustedes van a conocer como trasplante de médula ósea. O sea, yo le quito la médula ósea a un paciente sano, se lo pongo a un paciente que sus células sanguíneas están defectuosas, esperando que empiece a generar nuevas células y que esas no sean defectuosas. Y si lo veo yo, déjenme quito todo esto que escribí, porque si yo lo veo al microscopio, voy a ver por qué tiene estos espacios. Vean, estas trabéculas son todos estos espacios que tiene y aquí veo los osteocitos, aquí veo estos osteocitos que son las células fundamentales aquí. Entonces, esto es lo que va a tener de importante el hueso esponjoso. Y siguiendo con la clasificación de los huesos, ahora vamos a los huesos por su forma. Y por su forma vamos a tener a los huesos largos. Estos huesos largos se caracterizan por ser huesos en forma tubular. Tienen una cavidad medular y aquí lo que predomina es la longitud sobre el ancho. O sea, aquí va a predominar la longitud, o sea, son más largos y por eso tienen forma tubular sobre el ancho. Tienen más hueso compacto que esponjoso. Estos tienen mucho más hueso compacto que esponjoso. Esta es la característica. ¿Qué ejemplo les puedo poner de huesos largos? Pues el fémur, el húmero, el radio, la ulna, las falanges. Aquí vemos los huesos del carpo y las falanges son huesos largos. Y luego tengo a los huesos cortos. Estos huesos cortos tienen una forma cúbica, o sea, como de un cubo. ¿Por qué? Porque aquí la longitud y el ancho son iguales. Entonces, al tener mismas dimensiones, o sea, tanto del ancho como de la longitud, me va a dar esta forma de cubo. Y estos, pues, quedamos que son los huesos que forman la muñeca, que en este caso en la mano se llaman huesos del carpo, y en el caso del tobillo, del pie, se llaman huesos del tarso. Son huesos cuboides. No tienen cavidad medular y tienen más hueso esponjoso que hueso compacto. Seguimos en la forma y tenemos ahora a huesos planos. Estos huesos planos, estos sí tienen mucha importancia porque son delgados, sirven de inserción para músculos y no tienen una cavidad como tal, pero aquí la cosa más importante que yo les quiero decir es que, por ejemplo, aquí me faltaría otro que sería el coxal, el coxal. ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir de estos cánceres que se resuelven con un trasplante de médula ósea? Pues bueno, tenemos que es el esternón y el hueso coxal, que como tienen mucha médula, mucho hueso esponjoso, en ese hueso esponjoso hay mucha médula ósea. Y entonces, ¿por qué escojo yo estos sobre otros huesos? Primero, porque tienen médula ósea roja. Segundo, porque son de fácil acceso. O sea, yo me puedo tocar el esternón. O sea, prácticamente yo si pongo una jeringa ahí, no voy a atravesar ningún nervio, ninguna arteria importante, como si yo lo quisiera hacer
en el húmero o en el fémur, ¿no? Me voy a llevar nervios o me voy a llevar arterias importantes. Entonces, lo mismo si lo hago en el coxal. Son los dos que se prefieren para el trasplante de médula ósea. En estos dos no, porque son tan delgados que puedo quebrarlos, ¿no? Entonces, los puedo fracturar, entonces por eso en estos no, y en estos sí, un trasplante de médula ósea. ¿Qué otros huesos planos? Pues creo que ya están todos. Los únicos serían los del neurocráneo, como el frontal, los parietales, que les enseñé hace un ratito. Y por último, tengo huesos irregulares. Estos huesos irregulares, pues, se llaman irregulares porque no tienen una forma, o sea, no predominan ninguna, ni la longitud, ni el ancho, ni nada predomina sobre alguna de las formas. Y, por ejemplo, tengo este, que es el esfenoides, que es un hueso del neurocráneo, que tiene forma de mariposa. Tengo este, que es el sacro. Tengo este, que son las vértebras, y tengo el maxilar, entre muchos otros huesos que son de forma irregular. Es decir, no hay predominio de la longitud o del ancho, o no tienen el ancho y la longitud iguales, y por eso se consideran irregulares. Finalmente, tengo la clasificación por las características. Y por las características, pues primero hablamos de los huesos suturales o wormianos. Se ubican entre las suturas del cráneo. Aquí vemos dos suturas. Tengo esta sutura que está aquí y esta otra. Aquí, antes de que se hicieran estas suturas, aquí había una fontanela, coloquialmente llamada mollera. Esta fontanela o estos huesos wormianos, se cree que su presencia se debe al cierre tardío de estas fontanelas. Entonces, cuando deja de existir estas fontanelas, esto se empieza a osificar y me forman este hueso, que son los huesos wormianos. Si ustedes recuerdan, hace ratito que vimos los huesos del neurocráneo, veíamos que estaba el occipital, porque esta es una vista posterior, y los dos parietales. Entonces, no tendría por qué haber este hueso sutural aquí. Entonces, de cierta manera se consideran supernumerarios y normales, ¿no? Como les digo, les repito, se debe al cierre tardío de las fontanelas. Entonces, generalmente están aquí atrás y adelante debe estar otro. Luego tengo a los huesos sesamoideos. El hueso sesamoideo más conocido es este, que es el hueso, que es la patela, ¿no? Es la patela. Se llaman sesamoideos porque son parecidos a las semillas del sésamo y tienen una característica, están entre tendones, o sea, todos los huesos sesamoideos están entre tendones. Hay huesos sesamoideos que son esperados, que se encuentran, por ejemplo, aquí a nivel del pie, yo tengo uno, a nivel de la mano, puedo tener uno o dos que yo ya sé que están sobre las articulaciones metacarpofalángicas o sobre las carpometacarpeanas. Es sobre las que están estos. Pero cuando están en exceso, o sea, cuando son más de los esperados y como están entre tendones, se cree, o sea, primero, los huesos sesamoideos, se cree que una de las funciones es proteger a los tendones porque los tendones están en constante movimiento y entonces evitan su desgaste y evitan su desgarro. Pero al contrario, si tengo más huesos sesamoideos de lo normal, o sea, si yo aquí tuviera, en vez de tener una patela, tuviera yo un montón, entonces me podrían provocar algo que se llama ruptura espontánea de tendones, ¿sí? Entonces, cuando me llega un paciente a mí con una ruptura espontánea de tendón, tengo forzosamente que sospechar que puede haber mucho más huesos sesamoideos de los que hay. Incluso están asociados a algunas patologías eh, genéticas en donde hay ausencia de este y puede haber ausencia de otro y por lo tanto pues puede fallar este sistema de los tendones. Y por último tenemos estos huesos que son huesos neumáticos. Los huesos neumáticos son huesos como, aquí les voy a poner algunos ejemplos, quienes tienen huesos, ¿qué huesos tienen estas cavidades neumáticas? Este que tengo aquí es el maxilar, entonces este es el maxilar, pero también puede estar el esfenoides, el etmoides y el frontal. Ahora, esta cavidad
hace que esté llena de aire. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta son huesos que están formando el cráneo. Entonces, mi cráneo pesa mucho. Para quitarle peso, yo le meto aire, ¿no? Entonces, para eso es que tienen esta función. Pero si en vez de que haya aire se empiezan a llenar de moco, me provocan una enfermedad que se le conoce como sinusitis, es decir, se empieza a inflamar el seno porque se empieza a contaminar acá. Esto puede ser tan importante que yo lo puedo tratar con antibióticos y sacar el problema, o bien, si el problema persiste, yo me puedo meter con una jeringa hasta acá y extraer ese moco porque me da una sensación de pesantez, además de que me está provocando muchas fiebres, ¿no? Entonces, los huesos neumáticos, les digo, son huesos que están en la maxila, en el esfenoides, en el etmoides y en el frontal, y que se pueden complicar llenándose de moco en vez de aire, que es el objetivo principal que deben tener, que estén llenos de aire para disminuirle el peso a los huesos del cráneo. En el tema número 4, vamos a describir las características de los huesos. Todo hueso largo, o sea, la característica de los huesos largos, todo hueso largo debe tener una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Esa es la característica de todos. Y tienen aquí una metáfisis, pero antes de que yo me meta a la metáfisis, yo quisiera explicarles. Este, por ejemplo, es un hueso largo, ¿sí? Aquí está el radio, aquí les voy a poner, este es el radio, y esta es la ulna. Entonces, el radio, en la parte distal del radio, yo aquí tengo algo, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los conceptos fundamentales del sistema óseo, decíamos que había discos de crecimiento y que los discos de crecimiento estaban en los huesos largos? Pues vean, los discos de crecimiento están aquí. Aquí yo voy a tener este disco de crecimiento. Este espacio que veo no es porque esté fracturado, es porque tengo discos de crecimiento. Y estos discos de crecimiento permiten que este hueso se desarrolle, que los huesos se desarrollen. Entonces, cuando estos huesos se desarrollan, empiezan su osificación. O sea, por ejemplo, en el caso del húmero, empieza su osificación tempranamente, pero la termina casi a los 20 años. Por lo tanto, esto que yo les dije aquí, que tiene el hueso, que tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal, y quedamos que hay algo que se llama metáfisis, que está entre la epífisis y la diáfisis, tengo la metáfisis. Pero esa metáfisis no existe mientras el hueso está en crecimiento, porque lo que va a existir ahí es disco de crecimiento. Este disco de crecimiento, cuando se empieza a osificar, o sea, va a llegar un momento en que se empieza a osificar y ya no tenga yo cartílago, sino hueso, entonces ahora sí le llamo metáfisis. Entonces, ahora sí, a esto ya le llamaría yo metáfisis. Entonces, metáfisis no siempre, o sea, la voy a tener hasta que ya se osificó. Y esta es la característica que tienen los huesos largos. Esto es muy importante porque si yo tuviera, por ejemplo, una fractura y un muchacho que se fractura y se fractura a nivel de la diáfisis, pues toda fractura es importante, pero no sería tan importante como si yo tuviera una fractura a nivel aquí del disco de crecimiento. Aquí, en esta zona es una zona de radio distal donde se da una fractura muy frecuente que se llama fractura de Coles. Esta fractura le pasa mucho a la gente que anda en patineta, en patines o en bicicleta, se caen y ponen la mano y entonces se fractura. Entonces aquí hay que tener cuidado porque yo tengo que vigilar que el disco de crecimiento no esté comprometido, si no, por supuesto, le va a afectar en el desarrollo de ese hueso. Eso es lo más importante de los huesos largos. Y los huesos planos, ya hablábamos de los huesos planos porque en los huesos planos es donde hay mucho hueso esponjoso y como hay mucho hueso esponjoso, hay mucha médula ósea que yo puedo quitar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo en el hueso frontal, ¿no? O sea, el hueso frontal, tengo aquí, está compuesto los huesos planos por una tabla interna, una tabla externa y un diploe, que este diploe no es más que hueso esponjoso. Y si es hueso esponjoso, quiere decir que yo aquí tengo muchísima médula ósea roja. Evidentemente no voy a hacer una trasplante de médula ósea del hueso del cráneo porque yo sé que aquí abajo está el cerebro y qué tal si me voy derecho al cerebro, pero en el esternón pues tengo yo todavía mucho más chance de que no me pase absolutamente nada grave.
Y esa es la característica de un hueso plano. Tiene una tabla externa, una tabla interna y en medio un diploide, que es hueso esponjoso, que es rico en médula ósea roja, centro hematopoyético importante. Y por último, los detalles anatómicos que distinguen a los huesos. Existen muchos detalles anatómicos, o sea, trataré de darle los principales. Todo hueso tiene una cabeza. La cabeza es la parte redondeada de los huesos que principalmente sirven para articularse con alguna otra. Por ejemplo, aquí tendría yo a la cavidad glenoidea, y entonces aquí tendría yo una articulación que es la glenohumeral. Este es el húmero y aquí tengo a la cavidad glenohumeral. Esta es la cabeza. Como todo, pues prácticamente como si se pareciera a un ser humano, estamos dispuestos así. Tenemos cabeza, tenemos cuello y tenemos cuerpo. ¿Qué es el cuello? El cuello es la parte más estrecha. Generalmente en los cuellos es donde se dan las fracturas, no de todos los huesos, pero sí es una parte estrecha. Y el cuerpo, pues el cuerpo es la parte, pues como vimos en los huesos largos, el cuerpo es pues, prácticamente el sitio donde está la diáfisis. ¿Se acuerdan? Es el sitio donde está la diáfisis y pues general es la principal masa del hueso, ¿sí? El cuerpo. Puedo tener tubérculos, en este caso tengo dos tubérculos, un tubérculo mayor, un tubérculo menor, son sitios de inserción muscular, ahí se insertan los músculos y gracias a que se insertan ahí los músculos me van a dar movimientos, ya sean rotaciones mediales o rotaciones laterales. Tengo también procesos. Los procesos generalmente son, antes se llamaban apófisis, son de manera triangular, ¿sí? Son de manera triangular. Aquí, en el caso de la vértebra, tengo tres procesos. Un proceso, que es el proceso espinoso, y estos que son los procesos transversos. Esto yo sé que es una vértebra cervical porque el proceso espinoso es bífido y los procesos transversos tienen algo que le llamo foramen. O sea, el foramen es un agujero. Tengo foramen aquí o tengo este foramen que es un foramen donde pasa la médula espinal aquí. Tengo también, puedo tener escotaduras o incisuras. Y, por ejemplo, en el caso de la tibia, que es este hueso, puedo tener eminencias intercondilias donde se van a insertar aquí ligamentos o tuberosidades, también donde se insertan o bien ligamentos o bien músculos, y tengo maleolos. El maleolo es un proceso, solo que es redondeado, maleolo. Y tengo surcos también en los huesos. En esos surcos voy a tener la presencia de arterias o de venas o incluso de nervios. Para eso me sirven o para eso se quedan marcados los surcos. Y bueno, pues ya estos detalles se irán detallando en cada región que veamos por separado. Y con esto damos por concluido las generalidades del sistema óseo. Espero haya podido servir este video. Recuerda que cualquier duda o aclaración, no dudes, ahí dejo mi cuenta de Twitter y con mucho gusto les respondo.